Bienvenidos chiques, preparen su merienda y busquen un espacio cómodo porque se viene un nuevo capítulo de Son las 11. ¡Teatralízate entonces! Bueno, como saben, este espacio tiene el objetivo de traer a estas nuevas escenas teatrales para darles un espacio de no solo difusión de su arte, sino que también para profundizar en los temas que nos competen e incentivar así a las personas que nos escuchan a ir al teatro y ver estas nuevas obras que tienen muchísimo que contar. El día de hoy, de hecho, nuevamente traemos aquí a nuestra mesa de conversación a un colectivo emergente que hablará de su nueva obra de teatro y donde juntos buscaremos indagar en los temas que presentan y en su propuesta escénica. Sin más preámbulos, les presentamos entonces aquí a estos dos increíbles actores de la compañía 5 Lucas, llamados Rod Jauregui y Beth Harrison, para conversar sobre su obra La pieza de Lucila, la cual fue presentada hace unas semanas atrás en el Teatro Sidarte. ¿Cómo están, chiques? Vengan, siéntense aquí, tomen un tecito, unas galletas y cuéntenme, ¿qué tal les va? Hola, qué rico, Hola. qué rico, me encantó todo esto. Bueno, nosotros estamos súper bien, súper emocionados de estar aquí y... ¡Ay, me encantó esto! Como este formato de sentarnos a tomar once mientras hablamos de la obra. Gracias. Sí, muy agradable. Gracias por sumarnos a este espacio que la verdad consideramos súper necesario, sobre todo para darle lugar a nuevas voces y compañías emergentes como la nuestra, con un proyecto que nos tiene demasiado orgullosas y que queremos seguir trabajando, por supuesto. Esto es. Bueno, y ahora, sin más divagación, vamos a lo que nos compete. Primero que todo, quería saber, para introducir a los interlocutores, comentemos un poco sobre lo que trata su obra. Un breve resumen, sí, por favor, sin spoiler. Y también sobre los temas que tocaron en su obra. Sí, por supuesto. Mira, la pieza de Lucila es una ficción, primero que todo, que toma la figura de Gabriela Mistral y a partir de la identificación de algunos de los hitos de su vida, desarrolla capítulos que componen la obra y que por supuesto se entremezclan con las propias vivencias de las actrices y otras temáticas que también se van levantando en el proceso. Y todo esto tiene distintas miradas que también se traducen en distintos lenguajes, lo que hace al final que cada capítulo sea un universo distinto, pero todos interrelacionados. Sí, y en relación a la vida de Gabriela Mistral, esta, tal como dice nuestra reseña, es una historia que se entrelaza con la vida de las intérpretes, lo que nos permitió levantar ciertos temas que nos parecen súper actuales e importantes de abordar, tales como el abandono en la infancia, los daddy issues, donde se muestran las heridas que deja durante el desarrollo en esa primera etapa como una primera ruptura. Hablamos sobre la desvalorización de las mujeres como artistas y profesionales en Chile, sobre todo en la época y en las condiciones de las que Gabriela tuvo que surgir y esforzarse el triple por ser mujer por lo demás. También la maternidad, la homosexualidad, el amor, cómo resignificamos las relaciones que tuvo Gabriela en esos años y de alguna manera romper con ese tabú que ahora existe con respecto al amor y las relaciones, que sobre todo hoy en día con las redes sociales nos deja la pregunta del cómo nos vinculamos con las personas a propósito de la responsabilidad afectiva, y bueno, eso es algo que se cuestiona y a la vez pone en tensión la vida de Gabriela Mistral con nuestra propia realidad, por supuesto. Me encanta, de verdad encuentro demasiado interesante e importante todos los temas que tocaron en su obra. Yo realmente cuando fui a verle, gente, disfruté un montón, pero ya, no me voy a extender más en eso porque si no me quedo hablando todo el día. Ahora, hablando en relación a ese nuevo lenguaje escénico que descubrieron, ¿pueden contarme más acerca de su estructura? ¿Cómo fue construido y compuesto ese viaje por la vida de Gabriela Mistral? Sí, claro. Nuestra obra primero está estructurada en capítulos, como decía Rod, y cada capítulo marca un hito dentro de la vida de Gabriela. Nosotras abordamos los más importantes y los que nos resonaban más en cuanto a las temáticas que ya mencionamos, y lo interesante en cuanto a su composición o cómo le fuimos dando vida a esa estructura es la multiplicidad de elementos y lenguajes que coexisten en la puesta en escena. Cómo le dimos espacio a otras formas de decir lo que queremos decir sin necesariamente recurrir a la palabra hablada, y sin duda ese gran lugar lo encontramos en la música y en el canto, a través de algunas composiciones propias que realizamos, de coreografías y uso de diversos referentes que aportaron a esta creación.
que además responden a una técnica evidentemente abierta propia del teatro contemporáneo. Perfecto, me encanta. De hecho, hablando de esto, me resuena algo que explica un autor llamado Fernando Toro sobre las convenciones teatrales. ¿Ustedes podrían contarnos cuál es su opinión, o sea, desde su mirada profesional como actor y actriz, de si se podrían marcar al teatro contemporáneo como una convención teatral? Y si es así, ¿cuáles son esos códigos que la hacen como tal y que aparecen en su obra? Mira, personalmente, yo no creo que nuestra obra se pueda enmarcar dentro de lo que se considera una convención particular, sino más bien singular, diría yo. Ya que la obra no sigue una sola línea o estilo de teatro, como por ejemplo el teatro brechtiano o el teatro de la crueldad, que bueno, también son considerados contemporáneos, pero que tienen sus propios códigos, que se establecen hoy en día dentro del margen de las convenciones particulares. Sí, pero también es verdad que nuestro montaje contiene una diversidad de códigos tomados de diversos lenguajes dentro de lo que se considera el teatro contemporáneo, como son la intertextualidad, la ruptura de la cuarta pared, la metateatralidad, la performatividad, y además destacar que es una obra transdisciplinaria en la que no necesariamente existen límites entre una disciplina y otra, en el caso de la música y la danza, por ejemplo. Sí, de hecho, uno de los elementos que mencionan, otro elemento que se podría decir, parece recurrente en las propuestas más contemporáneas, de hecho también, es el uso de esa metateatralidad, es decir, el teatro dentro del teatro. Ahora, este elemento dentro de la pieza de Lucila, a mi parecer, o sea, perdonen si me equivoco, pero no solo queda ligado a ese espacio, sino que más bien, y me atrevo a interpretar por lo que vi, tiene directa relación al discurso, al menos en un capítulo específico que recuerdo dentro de la obra, y entendiendo también el discurso dentro de los parámetros que propone el autor Juan Villegas. Y es en este sentido entonces que me gustaría saber cómo se articula este discurso y para qué se utiliza. Partiendo del origen de ese capítulo en específico que tú mencionas, lo metateatral ahí en primera instancia nace como... Bueno, hablando del teatro dentro del teatro, voy a hacer esa énfasis en eso para que se entienda bien. Y bueno, nosotros queríamos que existiera ese elemento, eso parte de un deseo, simplemente. Y además es una forma para articular este capítulo. Pero claro, como bien tú dices, inevitablemente se tiñe un discurso del que también nosotras éramos conscientes y que nos interesaba abordar, por supuesto. Que sintéticamente es la violencia. Primero desde una situación específica dentro de la vida de Gabriela Mistral, que es ficción, y luego de esta ficción pasa a la realidad, entre comillas, de los actores que están actuando esa escena donde hay violencia, y a su vez se conecta con algo macro que finalmente es la vida misma. Y así dentro de la escena va circulando esto una y otra vez. Bueno, y esto finalmente se convierte en un discurso crítico metateatral, y en palabras de Villegas, a propósito de lo que mencionaba, es una reflexión, dramatúrgicamente hablando. Y pretendemos además hacer que los mismos espectadores reflexionen sobre la violencia mientras la discusión se lleva a cabo en el escenario. Y de alguna forma también la intentamos explicar. Claro, me queda muchísimo más claro. Ahora sí, a modo más general, pero también pensando en su obra, por supuesto, quisiera mencionar algo que siempre es tema de discusión, y me refiero específicamente con esto a la relación que hay entre el texto y la representación en escena. Quisiera saber qué opinan ustedes al respecto y qué ocurre en el caso de la pieza de Lucila. Mira, me parece súper gracioso que mencione esto, porque justamente el otro día estaba releyendo unos textos y me topé con uno que hablaba precisamente de este tema. Y bueno, creo que es una buena base para entender esto que tú estás preguntando, y es un texto de Anne Oberstfeld. Bueno, yendo a lo medular creo que es necesario entender que tanto la representación escénica como el texto escrito están compuestos por signos. Y los signos que tiene cada uno difieren. O sea, muy básicamente, son cosas totalmente distintas. Y partiendo de base también, creo que no se puede pretender de ninguna forma el mantener tan fielmente un texto en la representación, porque privilegiar el texto puede hacer que las interpretaciones caigan en algo que no nos lleve a ninguna parte, finalmente.
Ahora creo que tampoco puede haber un rechazo tan tajante del texto por una cosa... Sí, yo creo que también por algo más... Disculpa que me tome la palabra, pero creo que es por algo básico de que, por ejemplo, no sé, si estoy haciendo Macbeth de Shakespeare, es Macbeth de Shakespeare. Claro. Y creo que al menos en esencia eso tiene que estar. A menos, claro, que se haga evidente que del hecho de que es solo una inspiración o que se utilizan ciertos textos para Sí, contar eso. otra cosa o una relectura, etcétera. Pero si es Macbeth, es Macbeth. Y si no, es una obra distinta de Macbeth. Claro. Sí, y además considerar que los contextos también influyen enormemente y no van a existir las mismas necesidades para comunicar lo que se pretende. Y creo que dentro de esto mismo cabe el hecho de que existe un proceso de comunicación de por medio que tiene que ver con que hay un mensaje, primero, hay un código, hay un emisor, un receptor, y en el caso de la representación escénica, el receptor, por ejemplo, siempre va a ser distinto. Así que incluso si se pretendiera hacer una representación lo más fidedigna posible del texto, no se podría por el contexto que envuelve esta situación. Y en el caso de la pieza de Lucila, a mí personalmente me gusta decir que el texto es contemporáneo. Ahora, por supuesto, es algo que creo que debiese ser estudiado para decirlo con una mayor base, quizás. Pero en todo caso me parece que respecto a lo del texto, la estructura que tiene es tan diversa que de ninguna forma permite que se lea o se interprete solo de una manera. Y además me gustaría agregar que, bueno, Ubersfeld de alguna forma invita a cuestionar lo que se entiende por texto. Porque, bueno, texto, por supuesto, no es solamente la obra escrita, sino que es mucho más amplio. Los textos que se proyectan, por ejemplo, en una obra, también es otro tipo de texto. Claro, concuerdo demasiado con usted y de verdad estoy súper agradecida de tenerles aquí, que los interlocutores puedan estar aquí aprendiendo, teatralizándose. Y hermosa gente que nos escucha, tenemos esta información inédita de la pieza de Lucila, donde nos enteramos de estos chismecitos detrás de lo que se ve a simple vista en la obra. ¿Cómo saber el porqué del fetiche de la compañía con el color rojo, por ejemplo? No. Es broma, es broma, es broma. Ahora sí, hablando en serio, algo además que hay que destacar en la pieza de Lucila es la notable participación del público, quienes además hacen posible el desarrollo de varias de sus escenas, ¿no? ¿No es así? Sí. En ese sentido, de verdad me gustaría saber cómo influyó la presencia de ese público en sus 4 días de funciones. Oh, sí. Debo decir que ese fue el mayor desafío durante esta temporada, ya que es clara la diferencia entre un ensayo sin la interacción real que requeríamos y la experiencia que conlleva presentar en un teatro profesional donde era bastante incierto el tipo de público con que nos íbamos a encontrar, porque no había cómo saber si iban a entrar o no al juego que proponíamos. Pero afortunadamente contamos con una excelente recepción, lo cual me sorprende. Un público en su mayoría bastante participativo, en distintos grados, pues por cada función claramente, debido a que cada día había un público distinto y me parece que eso es lo rico de la experiencia teatral, entregarse a ese azar. Porque claro, tenemos la obra lista, sabemos cuáles son los momentos en que el espectador sí podría interactuar, pero no sabemos cómo, y el cuándo tampoco está controlado. Y ahí es donde surge la magia del teatro, en mi opinión. Porque tanto nosotras como elenco y los espectadores que nos están viendo compartimos ese espacio en presente, lo que hace posible ese fenómeno, el convivio finalmente. Eso, quisiera detenerme en 3 cosas que acabas de mencionar: la experiencia, el azar y el presente. ¿Cómo estos se relacionan con la performatividad de su puesta en escena? Una vez ya terminada la temporada y acogiendo todos los comentarios que recibimos, puedo decir que nuestra obra en sí tiene mucho movimiento. Parte en A y termina en Z, de una cosa pasa rápidamente a la otra, por lo que no da pie para un descanso a nivel de información y de cosas que van ocurriendo en el transcurso de la obra. Y creo que es ese movimiento lo que hace que sea bastante dinámica, y en relación a tu pregunta, ese dinamismo se produce en base a la acción, a una acción que ocurre en presente. Y como lo explica Erika Fischer-Liste, gran maestra, en relación a la performatividad, eso es lo que hace que finalmente este viaje, esta experiencia tenga un carácter performativo, ya que las cosas acontecen en un presente, producen un efecto en el espectador, y eso es algo que no está controlado. Espera, entonces, ¿nada en la obra está controlado? No, o sea,
Sí, claro que hay cosas y escenas que están controladas, pero la magia está en que se vea como algo que acontece y sucede por primera vez. Ese es el sentido que debe tener una puesta en escena que se pueda considerar performativa. Y es algo que se debe llevar incluso a la palabra, como lo explica nuestra gran maestra Zoélica. Ya, sí, entiendo perfecto. Entonces, según entiendo, hay un curso que seguir en la escena, pero el resultado final del ejercicio escénico y el cómo esto ocurre lo determina el público, sin interferir de gran manera, ¿verdad? Encuentro de verdad increíble, chiques, de su manera, la capacidad de agitar la memoria y los sentimientos del público, además de poder estimular el pensamiento de la audiencia. Bueno, esa es la gracia finalmente, lo singular que tiene la teatralidad en sí, esa excepcionalidad que solo ocurre en el acontecimiento teatral, la experiencia única que remesa a la gente, que te moviliza y te hace pasar de una emoción a otra en tan poco tiempo, y durante 1 hora y media exactamente. Y bueno, ahí es cuando te das cuenta que, pucha, el teatro está vivo. Lo encuentro increíble, de verdad. Qué lindo poder conversar de estos temas y llegar así a todas las personas. Encuentro maravilloso su trabajo y dedicación. Así que de verdad los felicito porque hicieron un trabajo increíble. Gracias. Y espero que toda esta obra les llegue a cada uno de los interlocutores que están escuchando esto, porque de verdad vale la pena ir a ver su obra. Así que por último, ahora para ir cerrando el capítulo de hoy a modo reflexión final, para ustedes quería mencionar por último uno de los conceptos llamado prejuicios, que expone Mauricio Barría en uno de sus textos, y en base a esto preguntarles, ¿qué prejuicios ustedes tenían previamente a comenzar este proyecto y cuáles son sus percepciones ahora, después de haber terminado las funciones, en base a esos prejuicios? Mira, yo creo que, al igual como menciona Barría en su texto, debimos rehabilitar el prejuicio. O sea, reflexionar sobre nuestros propios prejuicios, no desde una mirada a la defensiva, sino que permitiéndonos aprender de ellos para evolucionar de mejor manera. Al principio, cuando se propuso que el tema de la obra se iba a tratar de Gabriela Mistral, hubo una reacción desde el prejuicio de no querer andar en un tema que nosotros creíamos que era distante para todas nosotras. Un poco sepia, como le llamábamos nosotros, debido a la época. Pero después nosotros mismos dijimos, no, esto sigue siendo un tema relevante. Es algo que hay que hablar y además notar que Gabriela Mistral es más que la figura que se conoce y enseña superficialmente en los colegios. Es precisamente más que un premio Nobel de literatura y una maestra. Estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Con todas las cosas que dijeron en esta reflexión final. Les aplaudo, chiques, de verdad. Muchas gracias por todo. Y bueno, chicos, tristemente ya se ha terminado la sección de hoy. Pero de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora sí, un pajarito me contó por ahí un rumor de unas supuestas próximas funciones. Así que ahora... Rápido. Sí, como corre la información. Así que ahora les doy este último espacio para que nos cuenten la información de dónde, cómo, cuándo se presentarán próximamente. Para que así los interlocutores que están aquí hoy con nosotros los busquen en sus redes sociales, se organicen con amigos, familia, el perro y todos para poder ir a verles. Sí, gente, se vienen cositas, así que todos a seguirnos a nuestro Instagram, @cia de 5 lucas, y ahí encontrarán toda la información, todas las nuevas papitas, todo lo que acontezca en nuestras funciones. Increíble. Ya. Yo lo más seguro es que me repita el plato como ya me conocen y vaya nuevamente a verles porque me encantó. Nuevamente, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos contado sobre la obra e indagar en los temas expuestos. Con esto terminamos y como saben, cada primer domingo del mes traemos a nuevos invitados especiales a hablar de su nuevo proyecto teatral, para que sigamos así difundiendo el teatro. Un besito, pasado tecito y un abrazo bien apretadito para ustedes. Nos vemos el próximo domingo del mes a las 11. ¡Para que se teatralicen entonces! ¡Bye, bye!